Bien, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias a mis compañeros del PRD que han estado aquí en la recepción. Vengo a recorrer Chihuahua, como ya hice con 23 estados más. Este es el estado número 24 que recorro, porque me estoy encontrando con mis compañeros militantes, con mis compañeros dirigentes de todo el país. Lo hago porque en mayo de este año se emitirá la convocatoria para elegir dirigentes municipales, estatales y nacionales. Vamos a renovar alrededor de 1,800 direcciones municipales. Vamos a renovar 32 direcciones estatales. Y vamos a renovar la dirigencia nacional. Es una elección completa que se lleva a cabo en el PRD cada 3 años. Lo vamos a hacer convocando a los afiliados del PRD a las urnas. El PRD, para que se den una idea, cuenta a la fecha con 3 millones de afiliados. Gobernamos 340 municipios en el país, entre ellos 2 de Chihuahua, por cierto. Y es un partido con una inserción territorial nacional muy importante y es el principal partido de la izquierda hoy por hoy. Así lo dicen las cifras, así lo dice la realidad. Ahora bien, vengo con mis compañeros de Ciudad Juárez, porque no podía venir a Chihuahua sin venir a Ciudad Juárez, a evaluar junto con ellos la siguiente etapa, que es el proceso de la elección, pero también para ir preparando lo que viene después de la elección. En agosto deberemos iniciar una nueva etapa del partido rumbo a 2015. Hay elección federal en 2015, de diputados federales. Pero no solamente eso. En el 2015 habrá por primera ocasión una consulta popular en urnas sobre un tema trascendente, la reforma constitucional en materia energética, que acaba de ser avalada por las cámaras de Congreso con el respaldo de las bancadas del PRI, del PAN y del Partido Verde, y el voto en contra nuestro. Tenemos un diferendo con el presidente Peña Nieto, un diferendo grande. Ellos están convencidos de que lo que Pemex requiere es tener socios nacionales y extranjeros para extraer el petróleo del Golfo de México. Nosotros creemos que no, que lo que Pemex requiere es modernizarse, mejorar sustancialmente, combatir la corrupción y pagar a las empresas los servicios que Pemex tenga o necesite. Hay una diferencia sustancial entre pagar mediante un contrato los servicios que Pemex requiera y otra cosa es convocar a las empresas extranjeras, sobre todo, a que inviertan en el Golfo de México, a que perforen, a que extraigan, pero que de cada barril una parte sea para ellos y otra parte sea para Pemex. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que se agote el yacimiento. Esto convierte a las empresas extranjeras en copropietarios del petróleo mexicano, de todo el que extraiga. Y esto es inaceptable para nosotros y para muchos mexicanos. Entonces tenemos un diferendo grande con el presidente Peña Nieto, que la única forma de resolverlo es por la vía democrática. Y para ello la Constitución nos da un marco. En el 2011 se reformó la Constitución. Yo era senador cuando ocurrió eso. Y en el artículo 35, fracción octava, establecimos que habrá consulta popular cuando el 2% de ciudadanos del padrón lo solicite formalmente y proponga una pregunta que tenga que resolverse. Ese 2% son 1,640,000 electores. ¿Qué hemos decidido? Vamos a preparar en el 2014 la presentación de más de 2 millones de firmas solicitando la consulta popular en 2015. Y que en julio de 2015, cuando se elijan los diputados en todo el territorio nacional, a un lado haya una urna, se les entrega a cada elector una boleta extra
y ese elector vote por el sí o por el no a la reforma energética. El PRD llamará a votar por el no. Y estamos seguros que muchos millones de mexicanos aceptarán esta sugerencia, porque todas las encuestas dicen que hay una gran oposición y descontento a esta reforma constitucional. Por lo tanto, eso hay que prepararlo desde ahora. Primero las firmas, que en Chihuahua no les hemos puesto tarea a los chihuahuenses, pero yo creo que no deben ser menos de unas 15,000 firmas las que levantáramos en el estado, como piso, entre marzo y agosto de este año, para que contribuyan con el porcentaje nacional. Y luego empezar a localizar aspirantes a los cargos de elección popular el año próximo. Vengo a Chihuahua a decirle a mis compañeros y a mis compañeras de Ciudad Juárez también que necesitamos abrir al partido. Necesitamos abrir las puertas del PRD. Necesitamos llamar a más gente de la sociedad de Chihuahua, hombres y mujeres valiosos, que pueden aceptar una invitación nuestra para venir a formar filas con nosotros. Que necesitamos 8 buenos candidatos y candidatas a diputados federales. Que necesitamos que los afiliados del PRD en cada municipio se pongan en actividad, pongamos de pie a los comités municipales y realicemos actividades de muy diverso tipo de vinculación con nuestros electores. Puedo sintetizar la propuesta para mis compañeros de Chihuahua: reorganizar al PRD desde los municipios, convocar a nuestros afiliados, buscarle el rostro a nuestros electores. Es la siguiente etapa que el PRD debe, desde mi punto de vista, tener en todo el país y particularmente aquí en Chihuahua, en donde les agradezco mucho a mis compañeros, al diputado Javier Mendoza, a nuestros compañeros dirigentes estatales, municipales, a nuestros compañeras y compañeros que me hayan recibido en esta gira tan rápida que estoy haciendo de un solo día, pero que ya habrá tiempo de regresar al Estado a trabajar con los dirigentes nuevos la siguiente etapa del 2015. Ese es el motivo de mi visita, y si hay preguntas, con enorme gusto. Todo está muy bien esto, el tratamiento a partir de la dirigencia nacional, se refiere a ella y hay otros tantos. Sí, 2 más. La propuesta exacta de Carmen Navarrete para llevar el voto a su favor. Internamente dices: mira, tengo una ventaja. Me conoce el PRD en todo el país. No soy ajeno al partido. Soy parte de los fundadores desde 1989. Tengo 25 años contribuyendo a que este partido sea la primera fuerza de la izquierda, electoral y política. He tenido cargos, he sido dirigente estatal en mi tierra, en Guanajuato. He estado en el Comité Ejecutivo Nacional, he sido secretario general nacional de mi partido. He sido legislador federal, diputado y senador. Tengo en este momento la madurez, tengo muchas ganas de ayudar a mi partido a entrar a esta nueva etapa. Tengo el entusiasmo suficiente para convocar a mis compañeros a la nueva etapa de trabajo. Y confío en que los periodistas que vayan a las urnas elijan consejeros, les den el mandato para que a la hora de elegir dirigente nacional me respalden. Para esto estoy recorriendo el territorio. En la primera semana de marzo terminaré el recorrido por todo el país, las 32 entidades. Debo decir que he recibido una muy buena recepción de mis compañeros. En realidad es un reencuentro con mis compañeros. No se me olvida que aquí nos vimos en el 2006, en el recuento de votos en el Instituto Electoral. Aquí estuve 2 días y medio, 3 días, contando y recontando los votos de varias casillas en aquel recuento del 2006 de la elección presidencial. Y luego me he encontrado con mis compañeros de Chihuahua en otras fechas y en otras etapas. Y ahora me toca venir a pedirles que nos pongamos a trabajar juntos por lo que viene en la siguiente etapa del partido.
qué tan fracturado puede quedar el PRD con la salida de partidos como Morena o fuerzas como Morena? Porque ahorita mencionabas ciertamente la cantidad, o sea, la posición que tiene el PRD en cuanto a votos. Aquí en Ciudad Juárez no es un partido, en el estado no es un partido así como masivo en el asunto de los votos. Se dio la diferencia ahora que estaba en la candidatura a la presidencia de la República Andrés Manuel. Hoy ya no está Andrés Manuel. Morena ha empezado a moverse, al menos aquí en Ciudad Juárez. ¿Cuáles son sus expectativas frente a esta situación? A ver, déjenme decirles una cosa. Nunca es buena noticia la división. Nunca. Y la izquierda mexicana ha sufrido una división importante hace año y medio. Eran 3 partidos de izquierda en México. En pocos meses habrá 4, uno más. Y muchos me preguntan, ¿el partido está desfondado hacia Morena? Y yo digo no. Las cifras lo muestran. Si estuviéramos desfondados no llegaríamos a 300,000 afiliados en el mundo, en el país. No llegaríamos a 300,000. Tenemos 3 millones. No verían a estos dirigentes que están aquí, estarían todos en otro partido. Y aquí están los dirigentes, municipales y estatales. Aquí están los 2 diputados locales, el diputado y la diputada. Los compañeros que se han ido a Morena no los consideramos nuestros enemigos, ni vamos a ver un pleito con ellos de ninguna naturaleza. Por lo tanto, serán los electores en el 2015 quienes determinen quién tiene tal o cual porcentaje. Pero sí les digo una cosa, después de julio del 2015, nos vaya como nos vaya a los 4 partidos, el tema de la unidad va a ser un tema otra vez central para los 4. ¿Por qué? Porque si la izquierda llega con 4 partidos divididos en el 2018, veremos cómo se reparte la presidencia de la República entre el PRI y el PAN nada más. No seremos contendientes. Por lo tanto, el proceso de unidad tendrá que ser retomado después de julio del 2015. Lamentablemente la ley impide que los nuevos partidos se alíen. Tienen que ir solos. Pero aún así el PRD en Juárez al menos. Pues no. No se mira un trabajo realmente. Ahorita me decían hay 7,000 afiliados, pero ¿dónde están? ¿Por qué no se notan? Tiene razón, porque no los hemos convocado. ¿Por qué no los hemos convocado? Es parte de mi plan de trabajo y de mi propuesta. A ver, tener 3 millones de mexicanos y mexicanas en las filas del PRD y no convocarlos a la actividad es un desperdicio de capital humano. Tenemos 7,000 afiliados en Juárez. Aquí hay una parte de ellos, una pequeña parte. Bueno, el próximo comité municipal del PRD en Juárez, como el resto de los municipios, deberá convocar a los afiliados que sabemos quiénes son, dónde viven, a qué se dedican, qué edad tienen. Lo sabemos, en el padrón están. Tienen su credencial del partido cada uno de ellos. Se afiliaron individualmente, fueron al módulo a dar sus datos, su credencial de elector. Si sabemos quiénes son y dónde están y dónde viven, ¿qué nos falta? Llamarlos, convocarlos, organizar el trabajo con ellos, que hasta ahora hemos hecho muy poco. Eso es cierto. Y por lo tanto, en la nueva etapa, requerimos convocar a nuestros afiliados y reencontrarnos con nuestros electores. ¿Y cuál sería la estrategia en ese punto? Hay varias. Una de ellas, estoy convencido de que la pirámide de importancia en el PRD tiene que invertirse. Hoy la pirámide tiene la punta al Comité Ejecutivo Nacional, en medio a los comités estatales y al final los comités municipales. Tenemos que invertir esa pirámide. Hay que colocar el trabajo del partido en los municipios como lo más importante, lo prioritario. Es en los municipios donde la gente vive. Es en los municipios donde el partido se puede comunicar con los ciudadanos. Es en el municipio donde la gente tiene los problemas concretos, de los servicios básicos, del empleo, de la inseguridad, de la educación.
Es aquí donde tenemos que trabajar, y hasta ahora el partido nacionalmente no ha priorizado el trabajo municipal. Hay que invertirlo. Hay que trasladar propaganda, apoyo, capacitación, recursos presupuestales al trabajo municipal. Y lo digo aquí en Juárez, de manera principal en las 100 ciudades grandes, donde el PRD es muy pequeño comparado con la magnitud electoral. Estoy hablando de Tijuana, estoy hablando de Juárez, estoy hablando de León, de Puebla, de Hermosillo, de las grandes Guadalajara, de las grandes ciudades en donde nuestro partido tiene un crecimiento pequeño comparado con el reto. Ese es el punto principal. Don Carlos, aunque sea... Primero las damas, por supuesto. Pero ¿sabes qué pasa? La mayoría de las veces, no sé, usted su propuesta, es que ya estamos allá, ya estamos en México, y todo, Juárez queda muy lejos. Sí. No solo Juárez como municipio, sino también otros municipios. Pero no será ahí donde va a hacer falta no solo lo que usted dice, sino el acercamiento, ¿cómo? ¿De qué manera se podría lograr? Por supuesto. Qué bueno que toca el tema. Lo voy a decir de la siguiente manera. El próximo Comité Ejecutivo Nacional, que yo puedo encabezar si soy presidente, debe dedicar el 20% al trabajo en el Comité Nacional y el 80% de su tiempo a recorrer las entidades. Empezando por el presidente nacional, por cierto. Necesitamos que en Chihuahua, en la capital, en Juárez, venga el secretario de organización para impulsar el trabajo de los comités municipales. Venga el secretario de Asuntos Legislativos a reunirse con Hortensia y con Javier para trazar un plan legislativo. Necesita venir el secretario de Gobiernos Municipales a reunirse con nuestros dos presidentes, con nuestros regidores y síndicos que tengamos en el Estado, para ver qué estamos haciendo. Necesitamos mandar al secretario de Comunicación que venga a capacitar y a ponerse de acuerdo en los nuevos mecanismos de comunicación del partido, las redes sociales, los mensajes por este aparatito que ahora todo el mundo carga, y que necesitamos utilizar las nuevas tecnologías para mandar mensajes, posicionamientos, planteamientos, información. Es decir, necesitamos al Comité Nacional recorriendo el territorio del país, convocando a los compañeros, impulsando. Y adelanto una cosa, se los digo a los dirigentes municipales. Me propongo que los recursos nacionales del partido bajen directamente a los municipios, sin intermediación, con transferencias directas, para que llegue directamente a los comités municipales pidiéndoles resultados. Y además me propongo crear un fondo concursable para actividades municipales del partido. Habrá un presupuesto. Pues si no me dejan, mejor que no me elijan. Es preferible. Por eso lo digo con claridad desde ahora, para que nadie se sorprenda después que diga, oye, nunca dijiste eso, ¿por qué te lo ocultaste? Mejor lo digo desde ahora. Necesitamos que los recursos partidarios, humanos, materiales y financieros se trasladen al territorio municipal. Un fondo concursable por estado, un presupuesto estatal con fondos nacionales que premie a los comités municipales que realicen actividades, que salgan a buscar el rostro de la gente, que vayan a las plazas, que vayan a las unidades habitacionales, que recorran los mercados, que se mueva el partido, que se ponga de pie, que actúe. Y ahí hay que apoyar. Es lo que tenemos que hacer, no solamente en Juárez y en Chihuahua, en todo el país. Porque estamos desperdiciando nuestro capital humano. Es un desperdicio que tengamos millones de mexicanos en el PRD quietos, sin ser convocados, sin ser organizados, sin ser llamados a la actividad partidaria. Entonces, es lo que me propongo. Algunos compañeros me dicen, eres muy romántico, no te van a dejar. Bueno, déjenme intentarlo. Es necesario intentarlo. Don Carlos, en la frontera, en todo lo que es la frontera norte del país, estamos sufriendo una de las partes más severas de la reforma hacendaria, que es la homologación. Del IVA. La homologación, pues,
del PRD tuvo algo muy importante que ver ahí en la cuestión de su voto, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Yo quisiera saber, don Carlos, cuál es su opinión al respecto, y además de eso, si cuando usted haga la convocatoria de la que está hablando, la gente vendrá. A ver, te agradezco la pregunta porque me permite aclarar algo que se sabe muy poco o no se sabe. La reforma hacendaria tuvo la participación de los 3 partidos en su elaboración. Las propuestas del PRD en materia hacendaria fueron 5. Primero, elevar el impuesto sobre la renta hasta 35% a quien ganara de 250,000 pesos mensuales para arriba. ¿Qué es eso? Que paguen más los que más ganan, que paguen menos los que ganan menos. Esa es una propuesta de izquierda, no en México, en el mundo. Segundo, que se eliminaran los regímenes especiales, que eran un boquete en el fisco. Tercero, que se acotara la consolidación fiscal, que en buen cristiano significa esta práctica de que las pérdidas de una empresa se trasladan para pagarse con las ganancias de otra, se cruzan pérdidas y ganancias y no se pagan impuestos. Eso se llama consolidación fiscal, acotarla. Cuarto, gravar las ganancias en la bolsa, porque va a transacciones millonarias en la bolsa, Banamex, Cervecería Modelo, que se hicieron en transacciones de bolsa sin pagar un solo centavo de impuestos. Y impedir que se incorporara el IVA en alimentos y medicinas. Hay una sexta propuesta: gravar a las empresas mineras que no estaban pagando un solo centavo por la extracción en los municipios donde actúan. Estas son las propuestas del PRD que puso sobre la mesa para elaborar la reforma hacendaria. ¿De dónde vino la propuesta de seguir con los gasolinazos, de homologar el IVA en las fronteras y de meter a los pequeños comerciantes al sistema impositivo, los repecos? De la Secretaría de Hacienda. El autor de esta propuesta se llama el señor Luis Videgaray, secretario de Hacienda del presidente Peña Nieto. Cuando llegó a la Cámara, hubo un debate muy intenso porque venía una revoltura de las propuestas nuestras más las propuestas del PRI. Y puedo acreditar, a la hora de que veamos el diario de los debates, que los grupos parlamentarios votaron diferenciadamente. Hubo diputados del PRD que votaron en contra del proyecto, otros que votaron a favor. Y en el Senado también. Por cierto, mayoría de senadores en contra y otros a favor. Nosotros no podemos aceptar este planteamiento del secretario de Hacienda. Me lo han dicho en Tijuana, me lo han dicho en Mexicali, me lo dicen ahora en Ciudad Juárez. Hay un impacto negativo en la frontera norte de esta homologación, que va a afectar la recaudación. No se van a lograr los niveles de recaudación que se estaban pensando, porque mucha gente en lugar de comprar aquí, compra de otro lado, como pasa con la gasolina. Y eso viene en cadena una repercusión negativa. Nosotros no podemos aceptarlo. Como no podemos aceptar que Hacienda llegue al extremo de pedirle que a la señora que vende tortillas afuera del mercado lleve una contabilidad y de facturas. Eso es un exceso y una barbaridad. No lo podemos aceptar. Nosotros seguiremos defendiendo que los más ricos paguen más. Y el impuesto del 35% es justo para quien gana más de 250,000 pesos mensuales. Que hay un núcleo de mexicanos, pocos por cierto, no son más de 100,000, 200,000 en el país, que tienen grandes cantidades de ingreso. Y no es justo que esos mexicanos paguen el mismo porcentaje de impuesto a la renta que un empleado que gana 35,000 o 25,000 pesos mensuales, como estaba ocurriendo. Entonces, bueno, esa es la diferencia en materia de reforma hacendaria. Y una última parte. Les he propuesto a los empresarios de Tijuana, no va a haber tiempo de reunirnos con los empresarios de Ciudad Juárez, pero ojalá que en la próxima gira podamos reunirnos con ellos, que establezcamos conjuntamente
senadores y diputados del PRD con ellos, una evaluación permanente todo el año del impacto de estos temas en la frontera. Que evaluemos el tema de recaudación, cómo está, que evaluemos el tema de empleo, que evaluemos el tema de crecimiento económico, que evaluemos el impacto de cierre de empresas, que evaluemos varios medidores y que en noviembre revisemos conjuntamente lo que hay que impulsar juntos para derogar. Se lo propondremos al presidente Peña Nieto, porque si los resultados son negativos no hay por qué mantenerlo. Entonces hay que levantar la lucha por la derogación de esas partes de la reforma sanitaria. Quería preguntar sobre la consulta ciudadana. Hay algunas voces que dicen que pues, la historia nos marca que nunca le van a hacer caso a los ciudadanos. O sea, podemos opinar lo que queramos, pero ahí se va a quedar. Tiene razón. Cuando no había instrumento constitucional, la historia de México es la sordera de los gobernantes frente a la protesta de la gente, porque no había forma de medirlo. Hoy tenemos un instrumento constitucional, el artículo 35. Por eso, no sé si ustedes en las redes han visto que está creciendo la campaña de que me pregunten. Que me pregunten. Que la gente decida o sí o no, pero sean los ciudadanos quienes determinen. El tema del petróleo no es un tema menor, ¿eh? No es un tema de un impuesto pequeño. Es la riqueza presente y futura del país. El 40% del presupuesto nacional proviene del petróleo. 40 centavos de cada peso que se gasta el gobierno federal viene del petróleo. ¿Qué va a pasar en el futuro con esos recursos? ¿Los vamos a compartir con los socios privados extranjeros que vienen a perforar y a extraer? Es lo que nosotros pensamos, que un tema de esa naturaleza que lo resuelvan los ciudadanos. Traemos un diferendo entre el gobierno y nosotros, fuerte. Bueno, nosotros decimos, ni el gobierno ni nosotros, que lo resuelvan los ciudadanos con una condición. La Constitución dice que el resultado de la consulta es vinculatorio para las cámaras. Si gana el no a las reformas, el Instituto Electoral deberá informar esto a las cámaras, de que este es el resultado, y por mandato constitucional las cámaras tienen que iniciar el procedimiento de derogación de la reforma constitucional. Claro, si gana el sí, queda vigente la reforma y nosotros aceptaremos. Esa es la regla de una consulta popular de esa naturaleza. Pero nosotros haremos un gran esfuerzo todo el 2014 y medio año del 2015 de información. Por cierto, el PRD ha decidido que quien encabece la lucha en defensa del petróleo y por la consulta popular sea el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Por muchas razones. Un hombre respetado, un hombre con conocimiento del tema, un símbolo para la izquierda mexicana, el hijo del expropiador del petróleo. Todos esos elementos configuran que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas encabezará la lucha por la consulta popular y la campaña en su momento para llamar a los habitantes de México a votar por el no a la reforma energética. Y les digo a mis compañeros del PRD, ahí tenemos que entrar todos, ¿eh? Primero con las firmas para lograr la consulta popular. Y luego en una campaña de información con todos los instrumentos que tengamos a nuestro favor. Desde el pequeño volante, la cartita casa por casa, la propaganda tradicional, la propaganda en redes, la información a la gente, los mensajes, las concentraciones, la visita domiciliaria, todos los instrumentos. Y cuando llegue la campaña constitucional, utilizaremos los tiempos que el PRD tendrá en radio y en televisión para informar masivamente del tema a la gente, llamarla rechaza la reforma, vota no en la consulta de julio. Es lo que vamos a hacer. O sea, que tenemos causa, tenemos objetivos, tenemos trabajo, y ahí ningún perredista debe quedarse con los brazos cruzados, ¿no? Y por acompañarnos en esta conferencia. Muchas gracias.